Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Tejiendo la Moda Colombiana, primer episodio, en donde tenemos una invitada bastante especial. Su nombre es Amelia Toro. Ella es una mujer bogotana cuya trayectoria en la moda ya ha construido un legado muy importante acá en Colombia y en muchos países del extranjero, bien sea Japón, Francia, Inglaterra. Y hoy tenemos el placer de tenerla para tratar temas como cómo la moda afecta nuestra identidad cultural como colombianos, cuál es la importancia de este legado, un poquito de artesanía en la moda, un poco de todo. Entonces, Amelia, bienvenida. Y pues entonces cuéntanos un poco para que los espectadores sepan como de dónde nace tu amor por la moda y cuál es el camino que has recorrido para estar acá hoy en día. Antes de graduarme del colegio, me fui a New York y estudié en Parsons. Hice unos cursos en Parsons School of Design antes de graduarme del colegio. Tenía 15 años porque quería tener como la seguridad que eso era lo que yo quería dedicar mi vida. Regresé a Colombia, me gradué del colegio y ahí sí salí, porque en esa época, pues estoy hablando de hace muchos años, en Colombia no existía eso como una carrera y era algo muy nuevo, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general. El tema de diseñador de modas era algo muy nuevo en el momento en que yo entro a estudiar. Entonces salí de Colombia, estudié en una universidad de arte que se llama Rhode Island School of Design y luego estudié en Parsons School of Design. Entonces tuve no solamente todo el tema de moda, de fashion y lo que era en ese momento la industria de la moda, sino también la influencia de lo que es la escultura, la pintura, etcétera, porque la primera universidad es una universidad un poco más artística y la segunda es más en el tema, digamos, ya de la moda como negocio. Luego, pues, también tuve la oportunidad de trabajar en Italia, trabajar con diseñadores importantes en Italia, conocer un poco lo que era el prêt-à-porter o lo que fue el comienzo del prêt-à-porter. Trabajé también dentro de la alta costura, entonces pude ver cómo funcionaba eso en ese momento. Fue un momento muy importante porque fue el comienzo de casas de moda como Armani, el comienzo de Versace, el comienzo de lo que fue el prêt-à-porter italiano. Y fue una época muy buena estar y poder estar en Italia. Y luego tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica, quería conocer un poco el tema del proceso de la industria y trabajé en una fábrica en una isla que se llama Sri Lanka, que es al sur de la India, y allá tuve la oportunidad de conocer ya todo lo que es el tema más masivo, el tema, lo que es la producción, lo que es el desarrollo de colecciones masivas. Y regresé a New York, y estando en New York, pues yo durante todo este tiempo que te estoy contando, todo ese tiempo, yo trabajaba con una señora en Colombia, y en los veranos, cuando no estaba estudiando, yo venía a Colombia,
y hacía una colección, dejaba toda la moldería, todo, y aquí en Colombia producían la colección con mi marquilla. O sea que durante todo el tiempo que yo estuve viviendo fuera de Colombia, mi marca ya se vendía en Colombia. Entonces, eso fue una gran oportunidad y eso fue con la mamá de una diseñadora colombiana. Ella ya murió y cuando ella está un poco enferma, me piden que regrese a Colombia a mirar el taller, a mirar todo mi trabajo, porque pues ahí están todos mis moldes, todo mi trabajo que iba a hacer. Y cuando regreso a Colombia me quedo y ese es el comienzo de un taller pequeño que inicié con un taller pequeño. Pues como los principios de todo siempre son un proceso y un proceso muy, muy bonito y muy difícil porque en esa época en Colombia realmente la moda era muy nueva. Todo el concepto de diseñadora era un concepto prácticamente no existía. Exacto. Existían las modistas. Con todo este contexto que estás dando de cómo era la situación cuando iniciaste acá ya el proceso de tu atelier acá en Colombia y todo, te hago la siguiente pregunta, que es entonces, ¿cómo desde una base cosmopolita e internacional que ya nos dijiste que tuviste como de trayectoria, cómo logras reinterpretar nuestra identidad colombiana? Pues yo no estoy reinterpretando nuestra identidad, yo solamente lo que al llegar a Colombia encontré, primero recuperar, digamos, las cosas que para mí eran importantes, era tratar de recuperar eso. Yo crecí rodeada de artesanías. Por muchas razones. Uno, porque una tía mía fue la que fundó Artesanía de Colombia, rodeada de personas que siempre pues o tejían o de alguna manera la artesanía era muy importante. Tías que estaban metidas en la costura, tías que trabajaban con artesanos, o sea, eso siempre estaba presente, eran como mis raíces. También raíces paisas por el lado de mi papá, y mi papá siempre, la ruana era muy importante, el sombrero, bueno, todo eso porque era, digamos, mi entorno, lo que yo no tenía cuando estaba viviendo afuera. Entonces, recuperar eso para mí fue muy importante y fue una tarea que me propuse. Y lo hice, digamos, desde el principio. Cuando monté mi atelier, inicié siempre trabajando con telas de telar, trabajando también en ese momento con el que fue el fundador de Galería Cano, con él y su esposa, que ellos pues ya... la Galería Cano ahora ya son otras personas, pues es el hijo y bueno, eso cambió mucho, pero con ellos hice muchísimas cosas, tanto en joyería como en accesorios, empecé con artesanos, pero esto no fue una cosa natural en mí porque era retomar algo que ya tenía. Y además... mi experiencia en la India me cambió un poco la forma de ver todo el tema de la industria de la moda, que no sé si eso hablamos ahora un poco después, sí, pero más adelante profundizamos. Sí, poco a poco se presentaron oportunidades afuera, y siempre eran afuera para presentar mi trabajo. Entonces, cada vez que yo tenía una oportunidad de presentar mi trabajo, sea en New York o fuera en España, o bueno, en Inglaterra mucho, siempre mostraba algo de ese trabajo artesanal. Y así poco a poco
para mí se volvió algo muy importante, era el diferenciador en mi trabajo. Así entré a algunos almacenes en el Japón, en New York, y aquí eventualmente Colombia Moda me pidieron que presentara aquí colecciones, y eventualmente empecé a mostrar mi trabajo aquí. Y bueno, hoy en día creo que todas las diseñadoras en Colombia trabajan con artesanías, con artesanos, con los indígenas. Pero en ese momento, y hace 20 y pico de años, nadie lo hacía. Y fue muy difícil, fue muy luchado para que aquí aceptaran, le dieran el valor que eso merece, el respeto que merecen los indígenas. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo crees que sucedió esa transición? O sea, ¿tuvo que ser como de manera colectiva entre todos los diseñadores o a partir de cómo...? Cuando yo trabajé con artesanos, nadie más estaba trabajando con indígenas. Yo no conocía a ningún diseñador que estuviera trabajando con... Fueron muchos años después que empezaron a trabajar y hubo un movimiento colectivo, pero por lo menos unos 10 años después que yo vi diseñadores trabajando, como Hernán Zahar, por ejemplo. Pero al principio no había nadie trabajando la artesanía, era muy poco, y además que igual no eran muchos los diseñadores que habían en Colombia. Hoy en día pues son muchísimos, y yo creo que hay muchísima mediocridad hoy en día en este tema. Eso ya es una cosa que es simplemente una opinión. Claro. ¿Sí? Pero creo que hay también un abuso de eso. Entonces, eso es una línea muy delgada en la que uno puede abusar. Es complicado el tema de los indígenas, el tema de la artesanía. Sí, eso que llaman apropiación cultural. La artesanía es de los indígenas, el artesano indígena. Yo pienso que ese tema pues es un tema delicado, es un tema que prefiero no discutir. Digamos, ¿cuál crees que fue como ese factor como diferenciador que hizo como que las personas dijeran, wow, la artesanía es muy linda? O sea, como que la cultura colombiana cambiara el chip que teníamos de, ay, sí, las artesanías y verlo el chip no se cambia de un día a otro. Yo llevo 20 y pico de años trabajando con los indígenas, entonces en 20 y pico de años tú hoy me estás preguntando esto, pero tuve que trabajar 20 y pico de años para poder estar sentada hablando contigo, ¿sí? Claro. Entonces es un trabajo permanente, un esfuerzo grande, y es creer en algo. Cuando tú crees en algo, tú trabajas, y yo soy muy, one way, no sé cómo decirlo en español, pero sí, y entonces pues dele hasta que los demás empezaron a ver ese valor, a reconocer ese valor, y otros diseñadores empezaron a trabajar con artesanos. Silvia Cherasi empezó, y otros diseñadores, pero inicialmente no había nadie trabajando con los indígenas, con los artesanos, en la moda. Sí, puede que en otras cosas, pero digamos en lo que eran diseñadores de modas, con presentaciones de colecciones, no. Ya poco a poco yo, digamos que fui mostrando mi trabajo, y otros diseñadores pues lo siguieron, y hoy en día pues son muchos, pero sí eso todo tiene una evolución.
Lo mismo la música en Colombia, pues tú ves que ahorita está J Balvin y Maluma y qué, pero para que estén todos esos, siempre hubo los primeros, ¿no? Exacto. Los que abrieron esa puerta. Una vez se abre la puerta, ya puede fluir lo demás. Entonces yo lo veo así, fue muchos años y muchos años para que la gente lo aceptara. Uh-huh. Primero aceptaran a un diseñador que fuera colombiano, que lo aceptaran en el extranjero. O sea, yo a 1000 ferias en París, en Londres, en New York, donde a un colombiano era como Afganistán. Así nos veían a nosotros, porque obviamente aquí había una guerra, había un narcotráfico terrible, una guerrilla, unas bombas, de todo. O sea, nadie pensaba en moda colombiana. O sea, si yo te digo ahorita, este diseñador es de Afganistán, pues para ti va a ser un poco extraño. Claro. Porque, sí, bueno, así, eso fue para mí los últimos 20 y pico de años, salir de todo, poder lograr que en el extranjero abrieran los department stores, los almacenes importantes alrededor del mundo, y ya con eso los colombianos empiezan a mirar diferente. Entonces yo diría que es un esfuerzo de muchos años del trabajo de todas las personas que trabajaron conmigo en mi taller y que todavía están conmigo. Es el equipo que hace que las cosas fluyan, y un equipo maravilloso de colombianos y mujeres y hombres muy trabajadores, muy talentosos, que lograron ser parte de una marca colombiana, ¿no? Bueno, entonces digamos, ya que estás hablando de tu atelier, de tu equipo, de esa construcción que hiciste de tu marca, entonces ahora sí ya nos remitimos a la pregunta de la India, que es ¿cómo tu experiencia en la India impactó, digamos, en el modelo de trabajo que construiste en tu atelier? O sea, no sé si de pronto allá esa manera industrializada y masiva te hizo pensar que querías lo contrario, o te dio bases para decir como qué es lo que querías, no sé, ahí ya, cuéntame tú. Bueno, fue una experiencia muy interesante también, no solamente en el tema industrial de la moda, sino cultural, ¿no? Porque pues es otra cultura, otro idioma, otras creencias, otros valores muy diferentes. Pero definitivamente sí me hizo revisar mucho qué quería yo hacer dentro de la moda. O sea, cuál era también un poco mi propósito, porque todos dentro de lo que hacemos tenemos que tener un propósito, buscarlo y tratar de lograr algo. Cuando en esa época que estoy hablando, yo estoy hablando pues de hace muchos años, cuando yo entré y llegué a Colombia a montar mi atelier, definitivamente yo quería buscar más que el modelo industrial, lo que yo había visto tanto en la India, que era un poco más masivo, como el prêt-à-porter en Italia. Yo buscaba algo más cercano a lo que es la alta costura. Claro. Que donde una persona tiene su talento dentro de una pieza de principio a fin. Y eso para mí me pareció que no solamente era importante para la calidad de una prenda, sino también para la persona que lo trabajaba. Y se volvió algo fundamental en mi trayectoria y en la trayectoria de nuestra marca, es que las prendas que nosotros confeccionamos los hace una sola persona de principio a fin. ¿Y por qué? Entonces, porque preguntan, bueno, ¿y por qué? Y eso
Eso, ¿qué importa si una persona lo hace o no lo hace? La razón para mí, porque esto es básicamente mi opinión y lo que yo llevo haciendo los últimos 30, 40 años, la razón de eso es porque yo creo que cuando uno trabaja dentro de un proceso industrial y uno es solamente una parte de ese proceso y no una parte del total, pues es muy difícil tener ese orgullo o ese sentimiento de accomplishment. Sí, es una satisfacción por el término de algo, del logro que tú has cumplido, ¿no? Eso es fundamental. O sea, tú me estás haciendo una entrevista, estamos conversando, tú esto, luego lo editas todo y lo vas a presentar y eso es tuyo. Y tú ahí tienes pues debes estar orgullosa de poder crear algo, terminarlo y poderlo entregar. Cuando uno es solamente parte de eso, ni siquiera del final, pues es muy difícil, porque no tienes eso. Y nuestras mujeres que trabajan, salen por las mañanas, antes 2 horas en el bus o no sé qué, para llegar a coser, horas de horas, una manga, horas de horas, y después de volverse a su casa y solo hacer mangas, pues a mí me parecía eso terrible. Yo no quiero participar dentro de una industria así. Yo quiero participar dentro de una industria donde yo puedo hacer algo también por las personas que son parte de mi equipo, ¿sí? Exacto. Y entonces, eso para mí es fundamental. Alimentas ambas partes, ¿no? Tanto la de la producción como la del consumidor. Exacto, y no solamente eso, porque si esta persona es feliz en su trabajo, pues el logro de esa prenda también para la persona que lo compra, para sus hijos que ven que su mamá está haciendo algo que los hace a ellos orgullosos, ¿sí? Y eso finalmente, pues cuando los papás de uno, en lo que sea que trabajen, se sienten orgullosos de su labor, eso ayuda en la educación de una persona, ¿sí? A mejorar toda esa cadena de una familia. Y nosotros en un país que hay tantas, digamos, diferencias económicas, pues la educación es lo más importante. Y si uno puede, dentro del trabajo que uno aportar también valores, y esos valores, esas personas, llevárselas a sus hijos, pues es una cadena fundamental para nuestro país, para la educación. Y yo creo que la educación es uno de los grandes problemas que hay en Colombia, ¿sí? Entonces, para mí eso fue y ha sido importantísimo, la forma de trabajar en mi taller, donde somos todos una familia, un equipo, y todos hacemos prendas de principio a fin. Fuera de eso, cada uno la firma. O sea, son parte de la marca. No es solamente la diseñadora, que la diseñadora sola tampoco puede hacer nada. No, y me pareció muy lindo lo que dices, porque muestra, digamos, el enfoque que también le quiero dar al trabajo, que es como todos los frentes que puede llegar como a intervenir la moda, ¿sí? Entonces ahí estás hablando del consumidor, del que lo crea, del diseñador, de cómo afectas el círculo de las familias, cómo afectas la economía, el ambiente también, dejando de lado como esa producción masiva. En esas 5 preguntitas ya mostraste como cada etapa que la moda interviene y como tú desde tu atelier y desde tu marca, como qué camino quieres darle a lo que estás haciendo con tus diseños y eso. Entonces me parece que ya tocaste muchos puntos clave que quería resaltar, que admiro de tu marca.
y ya, creo que fue muy conciso y respondiste ya todo. No sé si de pronto quieras agregar algo más o... Pues en general yo creo que yo soy diseñadora de moda y trabajo con ropa, etcétera, pero yo creo que en cualquier campo que nosotros escojamos, y especialmente la comunicación, Sí. hay mucho por hacer por nuestro país, Uh-huh. ¿no? Enaltecer, crear valores. Y eso es muy importante porque se está perdiendo eso. El hecho de que sea una artesanía no quiere decir nada. Lo importante es lo que hay detrás, los valores con que se haga, porque hay mucha gente trabajando con indígenas, trabajando con la artesanía, pero muchos otros abusando de eso, muchos otros que no tienen ni conocimiento del indígena, ni de su lenguaje, o respeto por eso, ¿sí? Entonces, yo creo que en cualquier labor, si estamos buscando nuestra identidad propia en Colombia, pues hay mucho por hacer, y lo que sea que se haga, es importante que se haga desde un tema con valor, ¿no? De los valores. Con propósito, como decías. Sí, con un propósito, con un valor, sí, porque si no, pues, o sea, yo no creo que el mundo necesite más diseñadores de moda, o no sé, más actores, ni más cantantes, ni más nada, a no ser que tengan realmente un propósito diferente a lo que ya hay, con una claridad, con unos valores, algo que puedas tú ofrecer positivo, ¿no? Uh-huh. Total. Sí. Pues Bueno, no sé si eso te responde a todo lo que tú estás... sí, perfecto. ¿sí? Ya Para mí, varios puntos clave que era como los que quería resaltar y... mil gracias. Y muchas gracias de nuevo por tu colaboración y por estar presente en este episodio. Hasta luego y nos vemos pronto con un nuevo episodio en Tejiendo la Moda Colombiana. Gracias.